Imaginemos por un segundo estar justo en el centro geométrico de un estadio gigante. Ujú. Físicamente hay decenas de miles de personas alrededor. O sea, el ruido es ensordecedor, las luces son brillantes y todos están compartiendo el mismo espacio, el mismo aire, la misma emoción del evento. Claro, se siente una energía increíble, me imagino. Exacto. Pero de repente surge una realización bastante aterradora. Piensa en esto. Si en ese mismo segundo ocurriera un colapso, digamos que alguien cae al suelo sin poder respirar, absolutamente nadie en esa multitud frenética se detendría a ayudar. Uf, qué imagen tan fuerte. Es que nadie conoce la historia del que cae, nadie sabe su nombre, hay un océano de humanidad alrededor, pero en el fondo existe una soledad profunda, silenciosa y francamente letal. Y te digo algo, es una imagen que hiela la sangre. Pero lo verdaderamente inquietante es que, bueno, no necesitamos ir a un estadio para experimentarla. No, para nada. Esa es, con una precisión milimétrica, la descripción de la arquitectura social de nuestra vida moderna. O sea, vivimos rodeados de avatares y de perfiles, pero estamos profundamente desconectados. Sí, sí, sí. Nunca en la historia habíamos tenido tantas herramientas para no estar solos. Tenemos redes sociales, seguidores, la capacidad de ver en tiempo real lo que está cenando alguien al otro lado del planeta. Totalmente. Y sin embargo, los índices globales de depresión y de aislamiento nos indican que estamos atravesando, pues, una de las peores crisis de soledad registradas. Así es. Por eso, esta exploración que vamos a hacer hoy es tan necesaria. Vamos a desarmar un material fascinante que viene del canal de YouTube de Adrián Cepeda. Ujú, un análisis muy particular. Tal cual, lo que hace Adrián es tomar un texto milenario, el capítulo 4 del libro de Eclesiastés, y bueno, lo usa casi como un bisturí para diagnosticar por qué toda esta hiperconexión nos está dejando tan vacíos. Y fíjate que es un ejercicio de contrastes brillante, porque para entender la magnitud de esta epidemia contemporánea, el video nos obliga a observar cómo la sabiduría de hace miles de años choca de frente con lo que nuestra cultura actual ha decidido bautizar como éxito. Claro, porque hoy en día el éxito tiene una estética muy específica. Exactamente, una estética que casi siempre es solitaria. Es que pensemos en lo que la sociedad nos vende desde la infancia. El objetivo supremo, digamos, es la independencia absoluta. Ujú, no necesitar a nadie. Autor de nuestras victorias. Y se glorifica al que llega a la cima sin deberle un favor a nadie. Es, o sea, lo que podríamos llamar el espejismo de la independencia. Un espejismo total. Y aquí es donde la perspectiva del rey Salomón, que es el autor del texto que analiza a Adrián, resulta demoledora. A ver, cuéntame más de eso. Pues hay que recordar que Salomón no era un ermitaño ajeno al éxito, para nada. Era el rey más rico, sabio y poderoso de su época. O sea, lo tenía todo, Estaba en la cima absoluta. tal cual. Pero al observar lo que él llama la vida debajo del sol, que es esta existencia humana limitada solo a lo terrenal y desconectada de un propósito trascendente, pues no ve un paraíso de triunfadores. ¿Y qué es lo que ve entonces? Lo que describe es un paisaje dominado por la opresión, por una competencia salvaje y una envidia constante que literalmente carcome a las personas. ¡Wow! Y hay un punto específico en el material de origen que resulta desolador. Cita el versículo 8 de este capítulo. Y ahí se describe a alguien que trabaja compulsivamente. No tiene descanso, acumula riqueza sin parar, pero no tiene hijo ni hermano. Sí, está completamente solo. Exacto. Y de pronto, en medio de esa vorágine de productividad, el tipo frena y se hace la pregunta más trágica que alguien puede hacerse cuando está en la cima. Se pregunta, ¿para qué trabajo tanto? O sea, toda esa maquinaria de éxito repentinamente pierde el sentido. Es que ese es el momento exacto donde la ilusión de la autosuficiencia se quiebra por completo. Porque fíjate, la tragedia no es la falta de recursos. La tragedia es la abundancia de recursos sin un contexto relacional donde invertirlos. Claro, no tienes con quién compartirlo. Exacto. Salomón se da cuenta de que el esfuerzo humano, cuando está despojado de una comunidad, se convierte en un bucle infinito y súper agotador. Es como el arquetipo del creador de contenido moderno. O del emprendedor digital. Sí, sí, sí. Pensemos en esa figura que construye un imperio entero desde un teléfono celular. Las métricas están en verde. Hay millones de visualizaciones, patrocinios, una proyección de triunfo absoluto. Pero, y aquí viene lo duro, cuando se apaga el aro de luz y se cierra la aplicación. Se quedan en silencio. Exacto.
Esa misma persona termina cenando a solas, iluminada únicamente por el brillo frío de una pantalla mientras revisa estadísticas. Qué imagen tan triste, la verdad. Y aquí es donde me surge una duda sobre el planteamiento que hace Adrian. A ver, si la cultura corporativa y social de hoy nos insiste en que esa independencia extrema es la máxima prueba de fortaleza y madurez, ¿por qué el análisis bíblico califica esta autosuficiencia como una derrota estructural? Bueno, la respuesta de la fuente es que esto atenta contra el diseño básico de la naturaleza humana. ¿Cómo así? Adrián da directo a la raíz teológica y antropológica del problema. Cita un principio que aparece en las primeras páginas de los textos bíblicos que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ah, claro. Y el autor hace énfasis en que esto no es una simple sugerencia social, es un diagnóstico sobre cómo estamos construidos. Los seres humanos somos criaturas inherentemente relacionales. O sea, venimos así de fábrica. Exacto. Nuestro sistema operativo falla cuando operamos en un aislamiento prolongado. El video argumenta que buscar la cima del mundo para quedarse solo no es una victoria, es un fracaso estrepitoso, porque niega nuestra necesidad más básica. ¿Totalmente de acuerdo? Acumular sin compartir, según las propias palabras del presentador en el video, evidencia una soledad silenciosa que, y cito, va consumiendo el corazón humano. Es que es como tener el motor más potente del mundo en un auto que no tiene ruedas. O sea, suena muy bonito, hace mucho ruido, pero no te lleva a ninguna parte. ¿Tal cual? Y a ver, si esta búsqueda frenética de independencia deja el corazón vacío cuando supuestamente las cosas van bien, cuando se alcanza la cima, pues, ¿qué ocurre cuando el escenario cambia? Ahí la cosa se pone mucho más oscura. Claro, porque una cosa es la soledad del triunfo y otra muy distinta es la soledad cuando la vida te golpea y estás literalmente en el fondo del pozo. Y ahí es donde el texto de Eclesiastés pasa de ser, digamos, una reflexión filosófica a una advertencia médica, casi una cuestión de supervivencia. A ver, explícame eso. Adrián es muy clínico al describir lo que podríamos llamar la anatomía de la soledad. Explica que el aislamiento prolongado tiene un efecto corrosivo brutal. Y ojo, no estamos hablando de disfrutar un fin de semana tranquilo sin notificaciones del celular. No, claro, eso es un descanso necesario. Exacto. Estamos hablando de un estado crónico que desgasta la resistencia del alma, vuelve a las personas emocionalmente vulnerables, las enfría y, bueno, las hace muchísimo más propensas a caer en un desánimo profundo y en un cansancio espiritual del que es casi imposible salir sin ayuda. ¡Wow! Estoy asombrado por lo preciso que es esto. Es idéntico a lo que ocurre en la fisiología del alpinismo extremo. O sea, imaginemos a alguien que decide conquistar una cumbre durísima de los Himalayas, pero lo hace en solitario. Uf, una locura. Claro, si lo logra, la narrativa es épica. Es el ser humano contra los elementos, la voluntad individual triunfando. Pero la realidad de la montaña es otra muy distinta. Sí, la montaña no perdona. Para nada. Si a 6.000 metros de altura esa persona da un mal paso y se tuerce un tobillo, no hay épica que valga. Un incidente menor que en un equipo amarrado a la misma cuerda sería, no sé, solo un retraso de media hora, para el escalador solitario es una sentencia de muerte segura. La montaña no tiene piedad del individuo aislado. Fíjate que esa imagen de la montaña captura perfectamente los versículos que siguen en el análisis de Adrian. El texto dice, mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Que hasta ahí suena como a simple eficiencia productiva, ¿no? Como trabajar en equipo. Sí, parece un consejo de negocios. Pero inmediatamente lanza una advertencia que suena como una sirena de emergencia. Dice, hay del que cae y no tiene quien lo levante. Uf, durísimo. Y el texto añade metáforas muy físicas. Cuestiona cómo alguien podría entrar en calor si está completamente solo frente al frío. Pero detengámonos en eso un segundo, porque me parece clave. El texto habla de acciones intensamente físicas. Entrar en calor, levantar al que cae. En el contexto de nuestra vida cotidiana, donde la mayoría de nosotros no está escalando el Everest ni durmiendo a la intemperie, ¿cómo traduce Adrian estas acciones físicas a la realidad emocional o psicológica de enfrentar el día a día? Bueno, el video deja muy claro que no estamos ante una simple poesía romántica sobre la amistad. Es casi una ley de gravedad emocional. O sea, caer es inevitable. ¿A todos nos pasa? Todos enfrentamos duelos,
crisis financieras, diagnósticos médicos aterradores o, bueno, depresiones paralizantes. Y la fuente plantea que si enfrentamos esas cargas sin una comunidad real, el colapso está 100% garantizado. No hay forma de sostenerse. Así es. Adrian traduce ese levantar al que cae en acciones sumamente concretas dentro de una comunidad de fe o un grupo de apoyo vital. ¿Cómo cuáles? Significa tener a alguien que pueda recordarte la verdad cuando tu propia mente te está mintiendo por culpa de la ansiedad, por ejemplo. Wow, eso es súper común. O significa tener a alguien que ore por ti cuando ya no tienes fuerzas ni para articular una sola palabra. El autor lo ve como si la comunidad actuara como una externalización de tu sistema inmunológico espiritual cuando el tuyo ya ha colapsado. Entiendo. Entonces, hasta este punto de la inmersión, la lógica de Eclesiastés es impecable y matemáticamente simple. 2 siempre van a ser mejor que 1 para sobrevivir al frío y a las caídas de la vida. Es pragmatismo puro. Totalmente pragmático. Sin embargo, justo cuando parece que la conclusión de todo esto es simplemente, pues búscate un buen amigo. El texto da un giro inesperado, ¿verdad? Sí. Modifica toda la arquitectura de la relación y pasamos de un dúo a un trío. Y ese es, digamos, el clímax conceptual de todo este material. Llegamos al versículo 12, que introduce la imagen más poderosa de todo el pasaje. Dice que uno solo puede ser vencido y 2 pueden resistir. Pero luego añade esta frase: la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. La famosa cuerda de 3 hilos. Exacto. Para entender la física detrás de por qué esto cambia las reglas del juego, imaginemos la estructura de un taburete, una banqueta. Si tiene una sola pata, intentar sentarse es absurdo, ¿no? La caída es instantánea. Te vas de cara, seguro. Claro. Ahora, si le ponemos 2 patas, es posible mantener un equilibrio, pero es precario. Exige una tensión muscular constante. Quien está sobre esa banqueta de 2 patas no puede relajarse ni un segundo. Y al menor empujón externo, la estructura colapsa. Es agotador solo de pensarlo. Pero, en el instante exacto en que añadimos una tercera pata, la naturaleza del objeto se transforma por completo. Se vuelve inherentemente estable. Ya no requiere de un esfuerzo agotador para no caer. Ahora, simplemente por existir, es capaz de soportar toneladas de presión. Esa tercera pata altera por completo la mecánica de la resistencia. Es que es una analogía perfecta, porque ilustra el cambio de una relación horizontal a una triangular. Y Adrián dedica bastante tiempo en el video a explicar qué o quién es ese tercer hilo. Claro, porque no es solo buscar un tercer amigo para el grupo. No, para nada. El autor del material sostiene que ese hilo unificador e irrompible es Dios en el centro de la relación. Pero espera un segundo. Pongamos esto en el contexto del mundo hipercompetitivo en el que estamos hoy. A ver. Hoy en día existen, innumerables libros y seminarios sobre el famoso networking, sobre cómo tejer redes de contactos para que, no sé, si tu empresa quiebra, tengas a quién llamar. Claro, el famoso capital social. Exacto. De eso se habla todo el tiempo. Si el mundo moderno ya nos ofrece estas redes de seguridad horizontal, ¿por qué el presentador marca una línea tan tajante entre estas conexiones humanas y la cuerda de 3 hilos? Pues por la fragilidad inherente de los motivos. El video argumenta que las conexiones de networking e incluso muchas amistades modernas suelen ser puramente transaccionales o circunstanciales. O sea, por conveniencia. Sí, están basadas en conveniencias mutuas. En compartir un espacio de trabajo o tener un pasatiempo en común. Es un tú me sirves, yo te sirvo. Claro. Pero cuando llega una crisis verdaderamente devastadora, y ojo, no hablo de un problema laboral, sino una crisis que sacude los cimientos de tu identidad. Algo grave de verdad. Exacto. Esas amistades basadas en la utilidad suelen romperse, porque simplemente ya no son rentables para ninguna de las 2 partes. Claro. No soportan el peso del sufrimiento real. Totalmente. En contraste, la fuente explica que la cuerda de 3 hilos implica un propósito que trasciende a los individuos. Cuando 2 personas están ancladas a un tercer punto inamovible, que es lo que plantea Adrián al hablar de centrar las relaciones en Dios, pues la dinámica cambia por completo. Se vuelve más profunda. Sí, ya no se sostienen mutuamente solo por afinidad o porque se caen bien, sino porque comparten una dirección y un compromiso superior.
Es esa verticalidad la que le otorga a la relación una resistencia a prueba de fracturas. Porque, claro, el sostén principal no depende de las fluctuaciones emocionales de las personas involucradas. Y eso nos lleva directamente al cierre que propone el material. Que, a ver, no se queda solo en la teoría, sino que lanza una invitación muy directa a la acción. Es un llamado a dejar de pelear en el anonimato, a abandonar ese estadio lleno de gente del que hablábamos al principio, donde nadie nos conoce realmente, y buscar activamente una comunidad honesta. Así es. Pero hay un detalle al final del video de Adrian que es probablemente lo más revelador de todo este análisis. Él cierra con una oración y en ella pide ser guardado de la soledad, pero de manera muy específica pide también ser guardado del orgullo. Le es fascinante que conecte esos dos conceptos, porque revela la verdadera raíz del problema. A ver, profundicemos en eso. Al emparejar la soledad con el orgullo, el autor está haciendo un diagnóstico durísimo de nuestra psique colectiva. Nos está diciendo que, en la gran mayoría de los casos, nuestro aislamiento no es un accidente geográfico ni un producto del destino. ¿Entonces qué es? Es una jaula construida con nuestro propio ego. Uf, claro, porque pedir ayuda implica vulnerabilidad. Implica decir, no puedo. Totalmente. Y en una cultura que nos exige ser invencibles todo el tiempo, admitir que no podemos solos se siente como una humillación. Como una derrota. Exacto. El orgullo es esa voz interna que nos convence de que buscar consuelo es de débiles. Que es mucho mejor sufrir en silencio, manteniendo la fachada de control impecable, que desnudar nuestras fracturas ante otros. Así que, trágicamente, elegimos el aislamiento para proteger nuestro ego. Sin darnos cuenta de que estamos eligiendo la hipotermia emocional. Tal cual. Nos congelamos por dentro para vernos fuertes por fuera. ¿Qué radiografía tan implacable de la mente moderna? Bueno, a modo de síntesis de todo lo que hemos explorado hoy a través de este material, hemos visto cómo la aguda observación de Salomón desmonta el mito de que trabajar sin descanso y de manera 100% independiente nos lleva a la plenitud. Es una mentira. Revisamos la anatomía de la caída, o sea, el desgaste físico y espiritual que conlleva enfrentar las tormentas de la vida sin una red de contención real. Y desmenuzamos la mecánica de la cuerda de 3 hilos. Esa estructura que aporta una resistencia inquebrantable al sumar un propósito trascendente a nuestras relaciones humanas. Y cabe destacar que el material original no deja a su audiencia simplemente reflexionando en el vacío. Hay aplicaciones muy pragmáticas al final. Como que menciona. Bueno, además de las invitaciones clásicas del formato, como suscribirse al canal, comentar o dar like, Adrian ofrece una herramienta tangible para quienes lo escuchan. Ah, qué interesante. Si pone a disposición un correo electrónico, es oraciones@semo.com.ar. Lo ofrece para quienes necesiten que alguien más lleve sus cargas a través de la oración. Es un esfuerzo genuino, me parece, por romper la barrera del anonimato digital y, bueno, tender el primer hilo de esa cuerda hacia quien pueda estar cayendo en este preciso momento. Es que eso es convertir el concepto en una acción inmediata. Y creo que este análisis nos obliga a todos los que estamos prestando atención a esto, a hacer una auditoría implacable de nuestras propias vidas. Y ojo, no hablo de contar la cantidad de seguidores o los contactos que tenemos en el teléfono, sino de auditar nuestra red de soporte real. La que importa de verdad. Hay que mirar a nuestro alrededor y responder con una honestidad brutal. Para quienes nos escuchan, la pregunta es, ¿estamos rodeados por una multitud de avatares en un estadio? ¿Conexiones frágiles que desaparecerían al primer signo de fracaso? Es una pregunta difícil. Muy difícil. O por el contrario, hemos invertido el tiempo, la vulnerabilidad y la humildad necesarias para trenzar verdaderas cuerdas de 3 hilos. Vínculos capaces de aguantar nuestro peso cuando el suelo desaparezca y el frío amenace con paralizarnos. Y estoy convencida de que es la auditoría más importante que se puede hacer. Porque, fíjate, el gran peligro de la red de contención es que su verdadera resistencia solo se comprueba cuando ya estamos en caída libre. Claro, cuando ya es muy tarde para fabricarla. Exacto. Intentar tejer esos vínculos mientras se está cayendo es prácticamente imposible. El texto antiguo y el análisis contemporáneo coinciden en algo fundamental. El tiempo para construir la comunidad es ahora, en la quietud, antes de que llegue la tormenta. Sin duda alguna. Y bueno, para poner punto final a esta exploración, queremos dejar flotando una última reflexión. Una idea provocadora para llevarse y masticar lentamente.
A lo largo de esta charla, hemos visto cómo la sociedad contemporánea ha elevado la independencia absoluta casi a la categoría de deidad. Sí, se le rinde culto. Toda la maquinaria publicitaria, corporativa y cultural nos empuja a ser islas autosuficientes e invulnerables. Es la glorificación definitiva del yo aislado. Pero si el diagnóstico del rey Salomón y el análisis de Adrián Cepeda están en lo cierto, si nuestra arquitectura interna demanda desesperadamente conexión y el aislamiento prolongado nos destruye desde adentro con precisión clínica, Ujú. podría ser que nuestra civilización moderna, en su obsesión frenética por fabricar individuos que no necesiten a nadie, esté en realidad redactando la receta perfecta y metódica para nuestro propio colapso emocional colectivo. Queda la pregunta resonando para pensar en el silencio, porque quizá el acto más grande de rebeldía y valentía en el mundo de hoy no sea intentar gritar más fuerte en ese estadio lleno de extraños. Quizá la verdadera revolución sea tener el coraje de mirar a alguien a los ojos, destruir el orgullo, admitir que no podemos solos y extender la mano. Hasta nuestra próxima inmersión.